Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa delega nuevas funciones a los obispos en un mutuo propio. Francisco sigue impulsando la descentralización de la Iglesia. Con un nuevo motu propio modifica algunas normas del Código de Derecho Canónico. Por ejemplo, a partir de ahora, para construir un nuevo seminario, el obispo no necesitará la aprobación de la Santa Sede, solo su confirmación. Se trata de un cambio que refuerza la autoridad de los obispos. La misma línea de actuación se adoptará con los catecismos aprobados por una conferencia episcopal. No necesitará una aprobación de la Santa Sede, solo su confirmación. Francisco también ha modificado una norma sobre la incardinación de sacerdotes y el derecho de las mujeres que pertenecen a la Orden de las Vírgenes a asociarse. También extiende de 3 a 5 años el periodo que un religioso puede abandonar la clausura por causas graves. El Sumo Pontífice explica por qué San José es patrono de la Iglesia Universal. Queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestra catequesis dedicada a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que por encargo de Dios lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. El patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia, la presencia de Jesús, que al decirnos todo lo que hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie, para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades. Y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la divina providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Una persona psicológicamente inmadura no sirve para el clero ni para el matrimonio. Hace unos días el proceso sinodal de los católicos en Alemania ha reclamado el fin del celibato para los sacerdotes. Entre las críticas que mencionan dicen que esta forma de vida puede atraer a personas sexualmente inmaduras. Como respuesta, el profesor de teología espiritual Laurent Touzé subraya que este problema no se corrige con una boda. Una persona psicológicamente inmadura no puede contraer un matrimonio auténticamente. Hay quienes relacionan esa inmadurez con el fenómeno de los abusos, como una forma de dar salida a la afectividad. Este profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz lo considera un razonamiento erróneo. Si una persona tiene tendencias perversas
hacia los niños, me parece que la última cosa que hay que hacer es poner estos niños en su propia casa. Por consiguiente, me parece que lo que está intentando hacer la Iglesia, y me parece mucho más oportuno, es no aceptar en el clero una persona que tenga estos problemas. Laurent Toussaint también lamenta el enfoque negativo con el que se presenta el celibato de los sacerdotes católicos de rito latino. A mí no me impuso nadie ser célibe y no conozco ningún sacerdote a la cual se le haya impuesto, ¿no? No es que el obispo que me ordenó vino y me dijo, tú vas a ser célibe y si no quieres te doy una bofetada. No, lo he elegido libremente y lo he elegido libremente como todos mis hermanos en el sacerdocio, pienso yo, es decir, justamente viendo la belleza de este don. El celibato es un modo de vivir el sacerdocio ministerial que se vive desde los primeros siglos en la Iglesia Católica. No está considerado un dogma, pero sí un modo particular de vivir la relación con Dios. Actualmente hay sacerdotes casados que provienen del anglicanismo o en algunos ritos católicos orientales. El sínodo de la Iglesia en Alemania, donde se ha cuestionado el celibato, es un proceso distinto del que el Papa ha convocado a nivel universal, centrado en la sinodalidad. Fallece el cardenal más anciano de Italia, a los 95 años. Este miércoles 16 de febrero ha fallecido el cardenal italiano Luigi de Magistris, de 95 años. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2015 en esta ceremonia. Por aquel entonces, Luigi de Magistris tenía 88 años, por lo que ya no podía formar parte del grupo de cardenales electores. Francisco ha enviado sus condolencias al arzobispo de Cagliari, recuerda al cardenal como un colaborador diligente y sabio de sus predecesores y elogia su dedicación al sacramento de la confesión. Durante el pontificado de Juan Pablo II fue el penitenciario mayor y estaba al cargo del Tribunal Vaticano, que tiene reservados pecados graves como algunos casos de profanación. Es uno de los 3 encargos que sigue en funcionamiento durante el periodo de sede vacante. El cardenal Luigi de Magistris ha fallecido en su casa de Cerdeña, una semana antes de su 96 cumpleaños. Era el cardenal italiano más anciano. El colegio de cardenales disminuye a 213 miembros, de los que 119 son electores. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 8 siempre de San Marcos, tenemos la escena de Jesús con sus discípulos. Una pregunta que ha cruzado los umbrales de la cristología a lo largo de toda la historia. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús quiere saber. Los discípulos le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y así las respuestas se fueron dando. Jesús, una vez que ya sabía qué es lo que la gente decía de él, ahora les pregunta a los discípulos directamente, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, como impulsivo que era, sale y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús no lo niega. Jesús les asienta, les dice que sí, es el Mesías. Pero le manda que no se lo digan a nadie. Y luego les narra cómo él va a padecer, morir y resucitar. Pedro le dice, no Señor, no te puede suceder eso así. Y Pedro recibe la reprenda más grande que escuchamos en el Evangelio. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Podemos ver 2 cosas importantes, hermosos. Primero, ¿quién dicen nuestros vecinos que es Dios, que es Jesús? ¿Qué significa Jesús para tu compañero de la universidad, del trabajo, de la casa, para tu pareja? La pregunta ahora después de Jesús es, ¿y para ti? ¿Quién soy yo? La respuesta dependerá mucho del ambiente donde te desenvuelvas. Si estás en un hogar cristiano, así será la respuesta cristiana. Si estás en un hogar diferente, así será tu respuesta diferente. Hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia de la identidad para descubrirle a Él tal como es, nuestro Salvador. Que así sea.
El obispo de Roma dice: asesinato del padre Richard no los desanime a ser testigos del bien. Al saludar a los religiosos de la orden de los clérigos regulares menores, pienso en su hermano menor, el padre Richard de la República Democrática del Congo, asesinado el 2 de febrero después de haber celebrado la misa del Día de la Vida Consagrada. La muerte del padre Ricardo, víctima de una injustificable y deplorable violencia, no debe desanimar a sus familiares, a su familia religiosa y a toda la comunidad cristiana de esa nación a ser heraldos y testigos del bien y de la fraternidad, a pesar de las dificultades, imitando el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Este es el mensaje de Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, sobre su asamblea. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la determinación de la Sala Regional Especializada de dicho tribunal que le dio origen, determinaron que 4 ministros de culto transgredieron los principios de separación Iglesia-Estado, al considerar que realizaron manifestaciones que impactaron en el proceso electoral federal, al pretender influir en el sentido del voto de la ciudadanía. Por lo anterior, expreso lo siguiente. La Iglesia y quienes la integramos como ministros y ciudadanos, respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país. No obstante, no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión. Ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico, sino que, en ejercicio de su libertad de expresión, hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país. Consideramos que en un Estado democrático moderno, este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene plena confianza en que la Secretaría de Gobernación, autoridad a la que se ha remitido el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones, determinará lo que corresponda de manera legal, justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos. Asimismo, tenemos la certeza de que el gobierno de la República sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la Iglesia Católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre Iglesia y el Estado. En este 2022 se celebrará el 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambas instancias. Reiteramos que la Iglesia en México siempre ha colaborado y colaborará positivamente para construir el bien común. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19.
Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades han publicado una ley que determina incorporar la información sobre el grupo y factor sanguíneo en los documentos nacionales de identidad. A través del Diario Oficial El Peruano se publicó la Ley 31.421, que determina ampliar la información personal que figura en los documentos nacionales de identidad de los ciudadanos. Esta nueva ley se publicó el martes 15 de febrero y establece que se debe incorporar información sobre el grupo y factor sanguíneo en el documento nacional de identidad. La referida norma fue aprobada el pasado 22 de enero con 109 votos a favor, y las autoridades han señalado que la aplicación de esta nueva normativa iniciará con los recién nacidos. Ante esta situación, se ha determinado que los datos sanguíneos deben aparecer obligatoriamente en el certificado del recién nacido y posteriormente el RENIEC incorporará la información en el documento de identidad del menor. Por otro lado, la incorporación de este dato será voluntario para el caso de las personas mayores de edad y de sus hijos menores de 18 años. Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia del Parlamento, manifestó que la nueva normativa es una ley que puede salvar vidas, ya que muchas personas han fallecido en los centros de salud o postas porque los médicos no tenían conocimiento de su grupo sanguíneo. Continuando con la información, fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima han recuperado la ciclovía de la avenida Tomás Valle, que había sido tomada por ambulantes informales. Mediante un operativo ejecutado por la Municipalidad de Lima, se logró recuperar 2 cuadras de la ciclovía perteneciente a la avenida Tomás Valle en el límite de los distritos de Independencia y San Martín de Porres. Comerciantes ambulantes y personas de mal vivir fueron retirados del lugar por agentes de fiscalización, quienes encontraron enseres, mesas, sillas, entre otros artículos de personas que habían invadido el espacio destinado para las bicicletas, espacios que muchas veces servían de refugio para los delincuentes. Ante esta situación, el personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima decidieron cercar la zona para seguir con el proyecto de renovación de la vía, donde se aplicaron diversas técnicas de mejoramiento del pavimento, así como la restitución de sardineles de concreto. Sumado a ello, se incorporará señalización vial vertical y horizontal, entre otros trabajos de remodelación. Los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima han anunciado que continuarán con la ejecución de operativos con el fin de imponer el principio de autoridad y de seguir recuperando las principales avenidas de la capital. Continuando con la información, el Arzobispado de Lima ha presentado la síntesis del Directorio para las Catequesis, relacionado a la labor que se realiza en las parroquias y movimientos eclesiales. Bajo el título Catequista, Discípulo, Misionero en Salida, la Comisión de Evangelización y Catequesis del Arzobispado de Lima ha presentado una síntesis del Directorio para la Catequesis que permita el estudio, la reflexión y el trabajo en las parroquias y movimientos eclesiales de dicha jurisdicción eclesiástica. Este documento fue elaborado para que los criterios y las indicaciones ofrecidas por la Iglesia sean asumidas en los itinerarios de formación cristiana y en los programas de catequesis. Dicho instrumento ofrece también la posibilidad de abordar los diferentes temas del documento de manera sencilla y adecuada, proporcionando a los catequistas un primer mapa para orientarse en el servicio catequético. La Comisión de Evangelización y Catequesis, en una nota de prensa, manifestó que esta síntesis pastoral, que se difunde de manera virtual, contiene un resumen del Directorio para la Catequesis, publicado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en el año 2020, incorporando algunos elementos para que sea un material de trabajo con los catequistas. El resultado del documento final fue presentado en una reunión virtual a inicios de febrero, donde participaron Monseñor Guillermo Elías, los representantes de evangelización de los decanatos y vicarios episcopales territoriales de la arquidiócesis. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso.
Así fue la Asamblea de los Obispos de Colombia el día de ayer. Les presentamos su resumen. Así va la Asamblea, Conferencia Episcopal de Colombia. Hola, bienvenidos a una nueva emisión del informativo del Episcopado Colombiano. Hoy les comento que continúa la Asamblea Plenaria número 112 del Episcopado Colombiano y este miércoles 16 de febrero los señores arzobispos y obispos continuaron su trabajo de reflexión y proyección divididos en 7 regiones, cada una con 2 provincias eclesiásticas. Esto bajo 2 preguntas fundamentales: ¿cómo se realiza hoy el caminar juntos de los señores obispos de la Iglesia en Colombia? ¿Y qué pasos los invita a dar el Espíritu Santo para crecer en ese caminar juntos? Y estas fueron algunas de las respuestas que nos compartieron los prelados. Pues hay unas diócesis que están agrupadas con unos mismos sistemas de pastoral, con unos mismos programas, es decir, caminando juntos en la acción de la pastoral. Y esos son valores muy importantes y que también están expresando esa cercanía, esa amistad, esa preocupación entre los obispos por la vida de la Iglesia, por ser fieles al Señor. Hemos caminado sobre las huellas de otros que nos han precedido, tanto en los procesos pastorales como en el testimonio. Esto es muy bonito en la vida de la Iglesia, que podamos hacer esa cadena que nos une a los evangelizadores de todos los tiempos. El gran llamado de la sinodalidad es a que todos nos encontremos, compartamos, nos escuchemos con respeto de cada uno, para que la voz de todo el pueblo de Dios, iluminado por el Espíritu, vaya marcando la ruta hacia el futuro. Y es que esta asamblea también ha sido precisa para que desde la reflexión de los señores obispos se puedan plantear algunas líneas que permitan fortalecer el trabajo de la conferencia episcopal en este trienio que comprende desde 2021 hasta 2024 y que tiene, por supuesto, como horizonte fundamental la sinodalidad. Seguir trabajando en la Conferencia Episcopal de Colombia, en cada una de los departamentos y en cada uno de las oficinas, las cuales está al servicio de la Iglesia colombiana, y también la metodología que tenemos en las asambleas. Sabiendo la importancia que tiene cada uno de los territorios, hemos escuchado lo que el Señor quiere para contextualizar precisamente esa palabra del Señor en nuestras regiones y en nuestros territorios. Y este miércoles 16 de febrero, en el marco de la asamblea, los señores obispos de las provincias eclesiásticas de Villavicencio y Florencia se reunieron con miembros del Comité Asesor de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, esto para poder conocer el trabajo que se ha venido desarrollando en el último tiempo y las acciones que se pueden implementar desde la Iglesia para promover el cuidado de la naturaleza, por supuesto, en el marco de la Casa Común. La REPAM es un organismo eclesial y una plataforma de articulación sinodal que fue creada para responder a las necesidades de este importante territorio, buscando especialmente crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Y en la Sagrada Eucaristía, realizada este miércoles y presidida por Monseñor Luis José Rueda, presidente de la conferencia, se realizó un acto de gratitud y reconocimiento muy especial a una colaboradora del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano que tras estar 48 años sirviendo a la Iglesia a través de esta institución en diciembre del año pasado terminó sus labores con el episcopado y se fue a disfrutar con su familia. Se trata de Luz Amanda Sánchez, quien desde 1982 estaba trabajando en las áreas de presidencia y de Secretaría General de la Conferencia y a quien los prelados agradecieron por su labor. Estos fueron los hechos más relevantes de la tercera jornada de la Asamblea Plenaria número 112 del Episcopado. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados. No olviden seguir atentos a través de la página web y de las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia. Así va la Asamblea,
el informativo del Episcopado Colombiano. La Universidad Jesuita Centroamericana UCA recibió certificación internacional por calidad académica de Europa. Este día, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, por su calidad en la educación, investigación, ética y proyección social, recibió una acreditación internacional otorgada por el Consejo para la Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior, HCERES por sus siglas en francés. HCERES es un organismo francés que evalúa la calidad académica de instituciones educativas a nivel internacional, por medio de expertos franceses y de otras nacionalidades, quienes trabajan con una serie de indicadores como el peritaje científico internacional para certificar la calidad y valorar el trabajo de las universidades. La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del embajador de Francia, Francois Bonnet. Esperamos que esta acreditación, que no es más que un humilde reconocimiento, contribuya al fortalecimiento de la UCA y en general de la universidad en el país, de la universidad como proyecto de interés público y cívico más que como empresa. Para nosotros esta acreditación no es tanto el fin de un proceso como el inicio de una cooperación que esperamos sea de largo plazo entre Francia y una de las universidades más prestigiosas de América Central. Señor Rector André Oliva, le remito en nombre del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y Educación Superior de Francia esta acreditación sin reserva que reconoce la excelencia de su universidad. Para la UCA, la búsqueda de la calidad y su certificación por parte de instituciones nacionales e internacionales es una forma de mostrar el compromiso que tenemos con la sociedad a la que queremos servir. A través de estos procesos de acreditación y de las correspondientes certificaciones, la sociedad salvadoreña sabe que la UCA tiene la calidad que corresponde a una institución universitaria, de acuerdo a los estándares nacionales y ahora también con estándares europeos, lo que puede dar confianza a la sociedad en general y de manera especial a nuestros estudiantes que la UCA es una institución académica de nivel universitario que hace bien las cosas. La UCA, en 2019, decide someterse al proceso de evaluación internacional, el cual comprendió visitas del equipo de HCERES, autoevaluación y una evaluación por un grupo de expertos externos quienes evaluaron las siguientes áreas: estrategia y gobierno, investigación y docencia, recorrido académico del estudiante, relaciones externas a nivel nacional e internacional, finanzas institucionales, recursos humanos, sistemas tecnológicos y patrimonio de la universidad, calidad y ética y proyección social. Al acto de entrega, que se desarrolló en el Auditorium Segundo Montes, asistieron el embajador de Italia, Eduardo Pucci, el embajador de España, Carlos de la Morena, el embajador del Reino Unido, David Leliot, y rectores de otras universidades. Y para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de febrero, que es sobre las religiosas y consagradas. Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto.
Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.